Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. China anunció ayer que, ayer, he dicho bien ayer, es decir, el domingo y en plena Semana Santa, pero bueno, se ve que en China trabajan todos los días. Pues bien, su gobierno, más que China, anunció ayer que aplicará aranceles de entre el 15 y el 20% a 128 productos importados de los Estados Unidos. Esta es una medida que llega la semana después o poco después de una semana de que Donald Trump anunciase una subida arancelaria para productos chinos por valor de 60.000 millones de dólares. Aparte de eso, también quería, o ha hecho intención, de limitar las inversiones chinas en empresas estadounidenses, que son constantes estas inversiones desde hace ya muchísimo tiempo. Trump ha hablado incluso de demandar al gobierno chino ante la Organización Mundial del Comercio por lo que ha denominado prácticas discriminatorias. Bien, esto es la guerra comercial de la que se lleva hablando desde hace, pues por lo menos un mes o 2 meses. La prensa lleva con el tema este de la guerra comercial desde hace mucho tiempo y ya la tenemos encima de la mesa. La verdad es que es algo que era previsible desde el minuto 1 del mandato de Donald Trump, es decir, que era previsible que algo así iba a suceder. Lo que está por ver es en qué se queda al final, no por nada, lo digo porque con Trump, y esto ya a estas alturas y después de tanto tiempo en la Casa Blanca, deberíamos saberlo, que cuanto más ruido hace, menos nueces entrega. Uno de los caballos de batalla del trumpismo, llamémoslo así, es decir, no existe ninguna ideología parecida a ese nombre, pero bueno, el trumpismo podríamos definirlo como las cosas de Donald Trump. Bien, pues a eso podemos denominar trumpismo. Creo que más o menos todos me entendéis. Pues bien, uno de sus caballos de batalla desde el principio es el comercio. Lo es, ya digo, desde la misma concepción del trumpismo hace ya casi 3 años, cuando decidió presentarse candidato a las elecciones. De hecho, fue de sus primeros mensajes. Era una cosa que estaba ya en el ambiente y él se agarró a esa bandera y la mantiene hasta la fecha presente, lo cual tiene cierta lógica porque sus votantes, que fueron muchos, en 2016 pues se lo siguen demandando. El año pasado no se metió en este charco, pero parece ser que este año va decidido. Entre otras cosas porque la economía de los Estados Unidos va muy bien y puede permitirse ciertas expansiones, como estas comerciales, estas guerras comerciales, que le van a suponer un coste a la economía estadounidense, indiscutiblemente. Lo que considera Trump, y como Trump, millones y millones de estadounidenses, y no solo de estadounidenses, esta misma filosofía se comparte casi al dedillo en Europa, por más que le estén criticando ahora mismo desde los medios españoles o ingleses o alemanes o franceses, esto de que el comercio es injusto, el comercio por lo menos hacia Estados Unidos o hacia Europa es injusto y no le viene bien, es una idea compartida por millones de personas. Es decir, la idea de que el país, de que Estados Unidos exporta muy poquito, o exporta demasiado poco e importa mucho, importa demasiado, en una palabra. Es decir, que hay una cosa ahí que no se sabe muy bien por qué es, pero el hecho es que los Estados Unidos, y esto es extrapolable, ya digo, a los países europeos, no se las apañan para poder equilibrar la balanza comercial. Ojo, en Estados Unidos sí es cierto, en Europa no tanto. Es decir, los alemanes de esto no se pueden quejar porque exportan como auténticas máquinas. De cualquier manera, este mismo lenguaje se puede encontrar también en Alemania, Es decir, entre ciertos partidos alemanes, tanto de la derecha como de la izquierda, están con el mismo cuento de que los chinos son un peligro y entonces hay que empezar a meter aranceles cuanto antes. Pero bueno, en Estados Unidos el relato, la verdad es que se vende bastante mejor, porque el déficit comercial es el que es y ese no se puede ocultar. Es decir, el déficit comercial es el origen de todo el problema. Un déficit comercial que además en el caso de los Estados Unidos es crónico, no solo con China, sino también con otras partes del mundo. Y la idea de Donald Trump, como de millones de norteamericanos, es que esto se ha llegado aquí por culpa de las sucesivas administraciones norteamericanas que no han sabido proteger convenientemente a los fabricantes del país. Es decir, si estamos comprando continuamente cosas en China o en Vietnam o en
Tailandia, qué sé yo, o en la misma República Federal de Alemania, es porque tanto Obama como Bush, como antes Clinton, como antes el anterior Bush, el padre, como antes Reagan, etcétera, y así desde los orígenes, desde los años 70 aproximadamente, que es cuando ellos detectan la fractura, pues se han preocupado de ir bajando aranceles, de ir poniendo facilidades al comercio, y eso ha ocasionado que haya un déficit comercial espantoso y las fábricas hayan ido cerrando. Habréis oído la palabra muchas veces, la desindustrialización. No es casual que los mejores resultados electorales Donald Trump los cosechase en lo que en Estados Unidos se conoce como el Rust Belt, o sea, el cinturón oxidado, la zona industrial, o lo que en su día fue industrial en Estados Unidos. Los grandes lagos, el medio oeste, es ahí donde había antes más puestos de trabajo relacionados con la industria, y hoy hay muchísimos menos. Bien, con todo, aparte de esta tesis oficial, este arancelazo a China no solo viene motivado por el déficit comercial, también por lo que han dado en llamar, y que además de darlo en llamar es cierto, por el robo de la propiedad intelectual, del que según la Casa Blanca se viene valiendo China desde hace ya un montón de años. Estos tipos, además de hacer dumping con nosotros, se dedican a robarnos las ideas. Ese es un poco el planteamiento. El robo de propiedad intelectual decía que era cierto porque es que es cierto, y además es que es algo que está expresamente prohibido por los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. La OMC, a la que China pertenece, pues desde hace ya, pues en 2001 creo que entró, es decir, que lleva casi 20 años en la OMC. Las empresas occidentales, no es tanto los gobiernos como las empresas que hacen negocios en China, son muchísimas, diría que de las grandes prácticamente todas, si no todas, llevan años quejándose de los robos de propiedad intelectual dentro de territorio chino. Sí, esto es algo que lo hemos oído tantas veces que si las hubiésemos contado, y por cada vez que hubiésemos contado una vez que hemos oído esto nos hubiesen dado €1, hoy seríamos millonarios, y es algo que es cierto. Absolutamente cierto. La apropiación de tecnología y de conocimiento existe. Y se lleva a cabo además por diferentes vías, por un par de ellas, concretamente, las fundamentales. La primera es legalmente, es decir, cuando empresas occidentales forman las famosas joint ventures, las empresas conjuntas con corporaciones chinas. Eso, una cosa, yo me pongo mi parte, y mi parte muchas veces es simplemente tecnología. A veces incluso es una condición previa sine qua non. Es decir, para que podamos llegar a un acuerdo, lo primero que tenéis que hacer es darnos una transferencia de tecnología. Esto se hacía en su momento cuando China empezó a abrirse al mundo, se hacía muchísimo. Bueno, nosotros realmente tenemos mano de obra a raudales, muchas ganas de trabajar. Lo que pasa es que para fabricar ciertos productos pues no sabríamos ni por dónde empezar, así que necesitamos ese conocimiento, necesitamos importarlo. Esa es la parte, digamos, legal, y ahí nadie se queja, obviamente, porque son condiciones voluntariamente adquiridas por ambas partes. De lo que se quejan las empresas es de la segunda forma, de la ilegal, es decir, mediante espionaje industrial o directamente por las bravas, que también sucede, la apropiación o el robo de propiedad intelectual. No sé, para esto no hay que leerse ningún informe de la OMC, para esto hay que ir a Shanghái o a cualquier ciudad china y ver la cantidad de falsificaciones que se venden, que se venden en la calle, quiero decir. La ciudad de Shanghái, cualquiera, la que vayamos, está llena de lo que se llama los fake markets. Muchos turistas occidentales que van a China se preparan antes una guía de mercados de falsificaciones, de fake markets, para comprar allí chollos. Allí se pueden comprar de todo. ¿A quién no le han traído alguna vez alguna falsificación de China en los últimos 15 años? Algún amigo, algún familiar que ha ido por allí y a la vuelta te regala pues una camiseta de marca, entre comillas, de lujo, que al final pues resulta que es una falsificación, pero para los marqueros, los que le gusta, a los presumidos, pues se la ponen y van por ahí vacilando, diciendo, para que veáis qué pedazo de camisa tengo, que en el mercado legal en España me costaría muchísimo más. Bueno, pues ahí se pueden comprar lo que quieras en esos fake markets. Innumerables marcas occidentales a precios de falsificación, obviamente. Y ojo, no son puestos callejeros, que esos yo creo que se pueden encontrar en cualquier país. Un puesto informal, los manteros que llamamos en España, que tienen unas falsificaciones, unos bolsos de Louis Vuitton, que son falsos, obviamente,
A veces incluso ni siquiera son falsos, provienen de robos, pero bueno, que es una cosa muy clandestina, muy puntual. No, en este caso son auténticos centros comerciales. Luego esto del robo de propiedad intelectual, y una marca o un diseño es propiedad intelectual, es decir, un bolso de Louis Vuitton con un diseño concreto que se vende carísimo, que aparecen las modelos en Instagram fotografiándose con él, es propiedad intelectual. Bueno, pues esto es algo que podemos ver con nuestros propios ojos. Idem con los productos más complejos, productos industriales, que en muchos casos los fusilan literalmente en China y les ponen luego encima su marca. Ha habido industrias como las de la telefonía móvil que aparecía un nuevo teléfono, por ejemplo, en Estados Unidos, y a la vuelta de 6 meses una marca china de la que nadie sabía dar referencia, pues aparecía exactamente con la misma tecnología, la cámara más fantástica o un nuevo sistema de pantalla táctil, qué sé yo. Es decir, algo que incorporaba mucho conocimiento, que estaba sujeto a patentes y que, por arte de birli-birloque, ha aparecido en China. Bien, el coste de esta práctica, que es conocida por todos, es millonario. Se han hecho distintas instituciones, han hecho cálculos, unos dicen que son 50.000 millones al año, otros que son 500.000, otros que son 100.000 millones, en fin, hay números para todo, pero sí sabemos que cuesta mucho dinero. Pero claro, para acabar con esto, de nada sirven los aranceles, en una palabra. Si tú le subes porque las falsificaciones no se venden en Shanghái, no se venden en San Francisco, en centros comerciales, quiero decir, se venderán por la calle, supongo, pero que no supone, y aunque quieras acabar con ellas, no, los aranceles no es la medida, no es la forma, en una palabra. Es decir, eso es cosa de la Organización Mundial del Comercio, a la que China se sometió hace muchos años, a cuya disciplina China se sometió hace ya un montón de años, que bueno, debería advertir a China y, si no toma cartas en el asunto, pues incluso amenazar con expulsarla, lo cual le supondría para el gobierno chino una auténtica faena. Pero estoy convencido que sería mucho más útil que coser los aranceles. El otro problema, y este sería el problema mollar, el importante, el que todos conocemos cuando hablamos de o pedimos, yo no es mi caso, pero vamos, sé que hay mucha gente que pide que se suban los aranceles a China o a los productos chinos, es el del déficit comercial. Lo que os decía al principio es que les importamos muchas cosas, pero realmente luego les exportamos muy pocas, porque en algunos casos, además, incluso el arancel Estados Unidos o los países occidentales tienen aranceles muy bajos para productos chinos, y en cambio ellos para productos occidentales tienen aranceles muy altos. Bueno, esta injusticia lo suyo es igualarlos. Bueno, no necesariamente. Significa que para los pobres chinos de a pie les cuestan más ciertos productos. Pero bueno, el hecho es que hoy por hoy, es decir, el año pasado, el año 2017, el déficit comercial entre los Estados Unidos y China es de 315.000 millones de dólares. Esto es una barbaridad. Pues sí, es que es una barbaridad. 315.000 millones de dólares fue el PIB de Portugal del año pasado. Es un disparate. Esto es la diferencia, ojo, entre lo que importan y lo que exportan, que también hay exportaciones que van de Estados Unidos a la China. Es decir, no es el comercio que hay entre ambos países, es solo la diferencia el diferencial entre importaciones y exportaciones. Este déficit no ha hecho más que crecer. Si miramos una gráfica, lo que vemos es esencialmente el puerto de Langliru, en Asturias, que no hace más que subir. En los últimos años, los últimos 20 años concretamente, desde el año 2000, los últimos 17 años, se ha multiplicado por 4. Y yo creo que la razón la conocemos todos. Es porque de nuevo está a la vista de cualquiera que tenga ojos en la cara, claro. Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, el mundo entero, también los países del tercer mundo, pues han sufrido una inundación de productos chinos muy baratos, aunque no de muy buena calidad, especialmente al principio. Ahora ya no tanto. La idea de producto chino, luego producto malo, que se rompe al primer uso, no es cierta ni mucho menos. De hecho, mirad a vuestro alrededor y os encontraréis con que muchísimos de los artículos que os rodean ahora mismo, donde estéis, ya sea conduciendo o estáis en casa, sentados en el trabajo, donde sea, fijaos, analizad un poco vuestro entorno inmediato, lo que esté a, qué sé yo, 60 centímetros de vuestros ojos, y apreciaréis la cantidad de productos hechos en China, perdón. Es decir, tomadlos en la mano y mirad, si lo pone, mirad el Made in China. Yo estoy mirando ahora mismo, el ordenador que tengo delante está hecho en China.
También el cigarrillo electrónico que tengo aquí está hecho en China. La calculadora la tengo aquí a mi derecha, pero se me dan muy mal las matemáticas y el álgebra y tengo que calcularlo todo con la calculadora, también está hecha en China. Es el teléfono móvil, por supuesto que está hecho en China. Tengo 3 cámaras de fotos ahora mismo, aquí a mi izquierda. Las 3 están hechas en China. Bueno, no, una de ellas no. Una de ellas está hecha en Vietnam. Pero bueno, lo mismo da que me da lo mismo. O el micrófono a través del cual os estoy hablando. También está hecho en China. Pero lo curioso es que ninguno de estos productos que acabo de referir es de marca china. Sí, tengo el ordenador es un MacBook de Apple. Es estadounidense. Y el teléfono es igual, es un iPhone de Apple. El cigarrillo electrónico es de la marca Yoyetek, que es una marca también estadounidense. La calculadora es Casio, es japonesa. Y de las cámaras de fotos tengo 2 Sony y una Olympus. Las 2 son japonesas. Las 3 son japonesas, perdón. La marca, ojo. Pero ya digo, 2 están hechas en China y una de ellas ensambladas, por lo menos, en Vietnam. Es decir, que los primeros en beneficiarse del bajo coste de la fabricación en China han sido las empresas occidentales. Por lo que os acabo de explicar. Mira un poco lo que yo tenía alrededor en estos momentos, que es lo que uno suele tener en su mesa de trabajo, por lo menos los que se dedican a mi oficio, pero mirad en cualquier otro entorno y veréis que también hay muchísimos productos made in China, aunque la marca sea alemana o estadounidense o canadiense o australiana. Luego, los primeros en ser castigados ante una avalancha de aranceles hacia China serían estas empresas. Podríamos hacer una explicación mecanicista. Bueno, pues entonces obligaremos a Sony o obligaremos a, a la marca de mi micrófono, que es de la marca Shure, que es una marca norteamericana, pero que tiene su planta de fabricación en China, por supuesto. Les obligaremos a volver aquí y a empezar a fabricar las cosas aquí. Bien, podría suceder, no digo yo que no. Pero en ese caso serían más caras. Lo van a ser ya con los aranceles, bueno, pues serían sensiblemente más caras. Y eso no afectaría a Donald Trump, sino afectaría al consumidor, nos afectaría a nosotros, en una palabra, a mí especialmente. Como veis, tengo un montón de cosas hechas en China alrededor de mí, a 60 centímetros de mis ojos, es decir, a mano, en una palabra. Es decir, que el comercio libre, nos hace la vida más barata y nos permite ser más productivos. Yo algunas de estas cosas las utilizo para producir. Las cámaras de fotos, desde luego, y el micrófono también. A mí me permiten, por ejemplo, tener un pequeño estudio de radio montado en mi casa a un coste muy bajo, con el que me gano la vida honradamente. Y como yo creo que cualquiera de vosotros podéis hacer vuestro trabajo, ya sea porque sois autónomos, porque trabajáis por cuenta ajena, y podéis hacerlo de una manera competitiva gracias a que accedéis a bienes que hace 20 años eran carísimos o directamente prohibitivos. Es decir, que los bajos o nulos aranceles, a quien más benefician es a los trabajadores. Voy a decir, a la clase baja, a los que trabajamos, en una palabra, a los que producimos. De hecho, de China importamos productos para fabricar otras cosas, para producir otras cosas y también productos de consumo. Qué sé yo, juguetes, por ejemplo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de los últimos 30 años es lo caros que eran los juguetes cuando yo era niño y lo baratos que son ahora. Los niños de ahora andan siempre llevan plástico en la mano. Un juguete era lo más, en los años 80. Los traía Papá Noel o Reyes Magos y al día de tu cumpleaños, y para de contar. Hoy los niños están siempre con algún plástico en la mano y es porque vienen de China y son baratos, claro. Pero vamos, el hecho es que se importa para consumo del pueblo, en una palabra. Y para que el pueblo llano, pueda salir adelante. Pero a ellos les exportamos, porque también les exportamos cosas a China, un montón de cosas. Se les exporta básicamente productos de lujo como automóviles Mercedes-Benz o ropa de modistos ilustres o vino de Rioja, qué sé yo. Es decir, algo que el chino de a pie no puede adquirir. Así que en una guerra comercial tendríamos mucho más que perder nosotros que ellos, si lo miramos así. Eso por un lado.
Por otro, infinidad de componentes de bienes ensamblados en Estados Unidos o en Europa están hechos en China. Es decir, un producto que lleva el Made in Germany o el Made in Italy o el Made in Spain, estamos seguros de que todo, absolutamente todo está hecho en Alemania, en Italia o en España. Seguro, todo, hasta el último componente, hasta el más insignificante. Pues yo diría que más bien no. Es decir, muchos fabricantes en Occidente, para poder exportar, primero tienen que importar. Y en muchos casos tienen que importar de China. Es decir, para que una tostadora, que puedes decir, no, esta tostadora está hecha en Guipúzcoa, es una tostadora made in Spain pura. Seguro, las resistencias con las que tuesta el pan también están hechas allí. No lo sé, ¿eh? Pueden estar hechas en cualquier otro lado. Desde luego no abrimos, no desmontamos la tostadora para saber de dónde vienen hechas, dónde están hechas las resistencias, porque tampoco vendría. Luego esas tostadoras se pueden exportar a infinidad de sitios, a China o a lo que no es China. Es decir, que el comercio internacional es una estructura muy compleja. Más de lo que pensamos, bastante más de lo que pensamos. Se escapa un poco a nuestro raciocinio en este aspecto, algo primitivo, que todavía no es en nuestro cerebro. Hemos avanzado tanto los seres humanos en tan poco tiempo y hemos crecido tanto y nuestras sociedades son tan gigantescas que es normal que todavía permanezcamos mentalmente un poco en la tribu, de los 100, 150 individuos, que todas las interacciones las conocemos y los nombres y demás. De ahí que no nos podemos ni siquiera imaginar lo que es lo complejísimo que es el comercio internacional. En una palabra, que las cosas se fabrican donde se tienen que fabricar. No hay un ente central que lo haya planificado. No hay un ente central que diga que esta cámara que tengo aquí a mi izquierda tenga que ensamblarse en Vietnam y las lentes hacerse en Alemania y el aluminio de la carcasa extraerse de una mina en Sudáfrica y fundirse en una acería en España. No hay nadie diciendo eso. Eso sucedía en la economía planificada, pero no en la nuestra. La economía planificada, como bien sabéis, no había nada. Y la nuestra, en cambio, nos rodean los bienes por todos los lados. Evidentemente no va a ser siempre así, es dinámico el comercio internacional. Conforme China se vaya desarrollando, y lo está haciendo, y su industria escale en la cadena de valor, fabricará menos productos, pero más caros. Es decir, más sofisticados. Y no solo fabricará, sino que entrará en el diseño e ingeniería de los productos, que es donde de verdad se corta el bacalao, que es lo más valioso de cualquier producto. Es decir, lo que vale un iPhone, como os podéis imaginar, no es el aluminio, los pocos gramos de aluminio que incorpore la circuitería y el cristal. No, es el diseño del producto, el diseño industrial del producto y su software. Eso no se hace en China. Eso lo hacen, y lo más ellos lo ponen muy bien, diseñado en California. Se puede evidentemente interferir en este sistema, en este orden espontáneo. Pero claro, no sin ocasionar destrozos, que es lo que me temo que va a suceder con este arancelazo que Washington a Pekín y Pekín a Washington acaban de atizarse. Alexander, que es un venezolano que vive en Perú, quiere comentarnos un asunto sobre la crisis que vive Venezuela actualmente, que es múltiple, como bien sabéis, y él lo que nos quiere hablar, muy brevemente, es el de la crisis humanitaria, la diáspora de ciudadanos venezolanos que se está produciendo por todo el mundo. Quería comentar sobre la crisis humanitaria de los venezolanos migrantes en las fronteras con Colombia, Brasil, Curazao y Guyana. Es una crisis internacional que al parecer no se está tomando en las dimensiones que hay. Y se puede potenciar, porque si Maduro gana las elecciones fraudulentas que quiere hacer, esta crisis se puede extender mucho más. Yo no veo mucho movimiento en la comunidad internacional respecto a esta crisis. Sería importante
inclusive hacer un programa sobre esto, porque toda América Latina ve cómo los venezolanos están llegando a sus casas y se preguntan por qué. Pues mira, Alexander, ese programa que me pides ya lo hice al menos parcialmente, hace cosa de un par de semanas, el 20 de marzo, lo he ido a mirar en el archivo. El programa, por si lo quieres escuchar, se titula La esperanza se esfuma en Venezuela. Y comento, especialmente al principio del programa, este problema que hay con los exiliados venezolanos, sobre todo en la frontera con Colombia, que es donde más hay. A día de hoy he ido a buscar los números. Esto es un auténtico drama ya. Hay cerca de 2 millones de venezolanos fuera. La mayor parte ha salido desde el año 2013. Si miramos, además, tengo aquí una tabla que no he hecho más que convertirla en un gráfico y ver que se ha producido la diáspora. Vienen saliendo venezolanos desde hace 20 años, desde que llegó Chávez al poder, no tan casualmente, aunque al principio, durante la década pasada, fue lentamente las salidas del país. A partir de 2010 se acelera, cuando la cosa ya empezó a pintar muy mal, los problemas con la inflación, las tensiones inflacionarias, y luego a partir de 2013-2014, cuando la crisis se recrudece, pues salen en estampida. En España tenemos muchísimos, hay unos 250.000, a los que, por supuesto, recibimos con los brazos abiertos. No por nada, sino porque son nuestros compatriotas. Ya he dicho en más de una ocasión que los hispanos somos muy afortunados porque tenemos un país muy grande. Es decir, si nos va mal en el de nacimiento, en la parte de la hispanidad donde nos tocó nacer, pues siempre tendremos otros lugares donde ir, en algún rincón del mundo donde nos van a recibir en nuestro idioma y siempre con los brazos abiertos. Bueno, pues ahora lo que nos toca es recibir a los venezolanos y lo estamos haciendo. Se ha llenado, desde luego Madrid está lleno, una cosa de 3 años a esta parte. Y yo me alegro porque es gente muy laboriosa y muy ingeniosa. El venezolano ha demostrado ser casi roza lo del inmigrante perfecto, pues está casi en esa categoría. Muy bien, vamos a ir terminando el programa, vamos con Pizarro, que tiene su comentario del día sobre el asunto este de Facebook y los datos. Cuando oímos eso de que la información es poder, solemos asumir que se refiere a información secreta, valiosa y exclusiva, y no a intimidades banales. Pero hoy día, la suma de intimidades banales de cada individuo, adecuadamente procesada, es un retrato fiable de dicho individuo y un predictor verosímil de su conducta. Se regalan las intimidades banales a cambio de otras, por la sensación de compañía y pertenencia que procura al compartirlas. Facebook ha surgido como el celestino de puesta en común de las banalidades, para recogerlas como cosecha de mies, hacer harina y cocinar pan, que vender a nuestros manipuladores habituales, publicistas y jefes de campaña. No va a ser fácil que el personal deje de entregar su intimidad banal al primero que le prometa y procure ser parte de una tribu, pese a las consecuencias y pese a la ley. Un cordial saludo de Pizarro. Esto que comenta Alejandro, pues la verdad es que tiene muchísima razón. Tendemos a pensar, y esto es muy usual, que la información banal, es decir, la foto del niño, el día del cumpleaños, mis opiniones o cuando le doy un me gusta a un mensaje político, es decir, ese tipo de cosas privadas que, desde luego, tomadas de uno en uno, a nadie le interesan, más que a los amigos, a los muy cercanos, pues que eso no vale nada. Bueno, lo que realmente la información vale cuando estamos hablando de un microfilm con secretos de Estado que ha conseguido un espía después de pasar las canutas al otro lado del muro. Y bien, eso es valiosísimo y la gente estaría dispuesta a matar por ello. Pues no, resulta que la información banal sí que vale. Cuando es mucha información banal, claro, y está debidamente segmentada. Sí, que hay mucha gente dispuesta a pagar por ella, dispuesta a pagar con fines comerciales, como era previsible, es decir, tengo mucha gente aquí, un montón de perfiles muy bien segmentados, como nunca se había llegado a... Internet ofrece esta posibilidad, segmentar como nunca se había podido llegar a segmentar en los tiempos pretéritos, y con fines políticos. Caso del escándalo este de Cambridge Analytica y de Facebook, lo que nos ha venido a demostrar o a enseñar, ponérnoslo delante, es que los partidos políticos, que a fin de cuentas su materia prima son los votos, es decir, nuestras preferencias, pues por esta información dan lo que haga falta.
los partidos políticos o los candidatos en las elecciones. Muy bien, pues con esto ya terminamos, iba a decir este primer programa de abril, no es el primero fue ayer, lo que pasa es que ayer fue una contrarréplica, así que este es el primer programa ordinario del tiempo normal, de entre semana, el primer programa laboral, y además después de las vacaciones de Semana Santa. Espero que estéis llevando bien el primer lunes del mes y el primer lunes post-vacacional. Ya sabéis, esto pasa antes de que uno se dé cuenta y ya estamos de nuevo a viernes. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.